Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 7, mes 2, Éxodo capítulo 26. Seguimos viendo las instrucciones del Señor para su tabernáculo. Nuevamente se nos revela que Él es quien establece cómo debe ser adorado y la manera en que el hombre debe acercarse a Él. Esto no está entregado a nuestra creatividad o imaginación. De hecho, en este sentido, lo que viene de ellas es realmente idolatría, llevándonos a errores en distintos grados, pero todos ellos dañinos, pues obstaculizan nuestra relación con Dios. Es el Señor quien determina qué es lo que debemos hacer y lo hace de manera precisa en estos pasajes. En este caso, establece materiales, medidas y elementos. Nuevamente le dice a Moisés que el tabernáculo debe ser hecho conforme al modelo que ya le ha sido mostrado. Le recalca esto por tercera vez, pues ya lo había hecho anteriormente en Éxodo capítulo 25, en los versículos 9 y 40, y ahora en el versículo 30 de este capítulo. Dentro de los detalles mencionados, que nos pueden parecer insignificantes, está la siguiente instrucción: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Versículo 33. Cuando el Señor le dio esta instrucción a Moisés, era realmente difícil saber qué simbolizaría este velo. Sin embargo, en Hebreos 10, versículo 20, se nos aclara que dicho velo es el cuerpo de Cristo, el que fue rasgado para que nosotros pudiéramos acceder al lugar santísimo, donde se manifiesta la gloria de Dios. Es realmente maravilloso ver cómo el Señor se nos revela en estos elementos, siendo que en algunos de ellos difícilmente podríamos identificar algún significado, si no fuera por la revelación del nuevo pacto. A través de ellos, Él estaba prefigurando lo que sería el ministerio de Cristo. Capítulo 27. Posteriormente, se detallan las instrucciones para el altar de bronce, el atrio, que era el patio donde acudía el pueblo a realizar los sacrificios, y finalmente el aceite. Todas estas cosas también tienen un equivalente en la actualidad. Desde los versículos 1 en adelante, el altar de bronce era donde los sacerdotes debían realizar los sacrificios. Aquí debía ser derramada la sangre de los animales para cubrir sus propios pecados. Sin embargo, Cristo se dio a sí mismo y no tuvo que ofrecer ningún sacrificio para expiar sus propios pecados, ya que Él no pecó, sino que Él mismo se entregó como sacrificio por nosotros. Él es nuestro altar hoy. En Él nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, pero ya habiéndosenos concedido acceso a Dios por medio de su propio sacrificio. Pensemos, si estuviéramos en el antiguo pacto, cómo sería para nosotros tener que acudir al tabernáculo. En dicho contexto, todo el pueblo estaba avanzando como un ejército, pero luego se establecería en la tierra que el Señor les prometió. De este modo, ellos tendrían que viajar desde distintas regiones que les fueron asignadas para poder ofrecer su sacrificio en un solo lugar establecido. Imaginemos que con el fin de que nuestros pecados sean perdonados y poder tener comunión con Dios y vida espiritual, tengamos que ir a ese lugar. Podía ser bastante lejano, estar a varios días de camino, depender de todo este sistema de sacrificios, además de estar presentando una y otra vez las mismas ofrendas por nuestros pecados. Hoy día, en el nuevo pacto, que se ha sellado con la sangre de Cristo, sabemos que un solo sacrificio nos ha hecho perfectos, que fue presentado una sola vez para siempre, no teniendo necesidad de repetirlo una y otra vez. Realmente debemos valorar esto porque el Señor no nos debía nada. No tenía razón para otorgarnos una relación directa con Él. Nosotros somos pecadores, le desobedecimos y fuimos rebeldes, pero Él nos ha concedido este acceso únicamente a través de Cristo. Desde el versículo 9, respecto del atrio, podemos concluir que el Señor ha hecho este sacrificio único en Cristo para hacernos perfectos delante de Él, y el nuevo atrio también anticipa a la realidad de la iglesia, no en cuanto al lugar físico, primeramente, sino al momento en que nos reunimos como pueblo de Dios, como nación santa. Es donde podemos disfrutar de esta comunión, porque Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, siendo precisamente este el aceite, el que está tratado en los versículos 20 en adelante. Ese aceite debía arder continuamente, representando esa presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Actualmente esa presencia no la vemos en algo externo, sino que está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por medio de todo este sistema intrincado de sacrificios y de ceremonias, debemos reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y a través de su Espíritu Santo. Esto nos lleva a agradecerle por lo que tenemos hoy, porque como dice el inicio del Evangelio de Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora podemos ver no las sombras, sino la verdad de las cosas en Cristo, esperando también que la plena consumación de todo se manifieste cuando Él venga. Salmo 31. En los versículos 1 al 8, este salmo presenta una declaración de confianza en el Señor. Tenemos esta petición que es común en los salmos respecto a que Él sea nuestra roca fuerte y nuestra fortaleza. Pero no solo pide esto, sino que afirma también que Él es la roca, Él es el castillo, siendo algo que constantemente se aprecia en las oraciones del salmista.
que también podemos observar en las nuestras. Nosotros declaramos que Dios es algo, por ejemplo, que es bueno, justo y misericordioso, pero también le pedimos que aplique esa excelencia que hay en Él a nosotros. Así es como debemos orar, reconociendo lo que Dios es, pero también pidiéndole que Él actúe conforme a eso en nuestras vidas. Hay una porción que el Señor citó en la cruz: en tu mano encomiendo mi espíritu, en el versículo 5, y la vemos citada en Lucas 23:46. Se dice que esta declaración la solían hacer los niños israelitas antes de dormir, y es lo que el Señor exclamó antes de morir, entregando su alma al Padre. Es precioso que nosotros también podamos hoy día orar estas palabras en la confianza de que estamos en Cristo, y decir también: en Jehová he esperado, como dice el versículo 6, entregando así a Él nuestra vida, reconociendo que está en sus manos y confiar plenamente en Él, tal como es el espíritu de este salmo. Quien confía en Cristo como Salvador, ciertamente no será avergonzado. Proverbios 8. En los versículos 1 al 11 debemos tener en cuenta que este capítulo personifica la sabiduría. Varios padres de la iglesia primitiva identificaron en este capítulo a Cristo, ya que Él se describe como la sabiduría de Dios en el Nuevo Testamento. La sabiduría hace un llamado a los necios, a los simples, a que escuchen, entiendan y entren en cordura. Nosotros necesitamos ese llamado constantemente. Requerimos escuchar esta voz que está en la Escritura, pues es la sabiduría pura que viene de lo alto. Es leche espiritual no adulterada y todo lo que ella dice es veraz e inerrante. Esto mismo ocurre con Cristo. Imaginemos, nosotros nunca hemos visto personalmente a alguien así, pero todo lo que Cristo dijo, cada palabra, incluso cada silencio, todo refleja una sabiduría perfecta. Por esto dice en el versículo 7, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. El único que ha podido decir algo así, siempre y en todo momento, es Jesucristo, Dios hecho hombre, la palabra encarnada. Se vuelve a destacar en el versículo 11 que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas y nada en este mundo puede compararse con ella, algo que es recurrente en este libro y que también debe ser una convicción arraigada en nuestros corazones. Debemos ver las prioridades como el Señor las plantea en su palabra y buscar aquello que Él nos manda. Él nos ha ordenado buscar la sabiduría con toda diligencia más que aquellas cosas terrenales que podamos desear. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 30. Recordemos que en este contexto el Señor ha estado dando las señales antes del fin y ha dicho lo que va a ocurrir en su venida. Acto seguido, Él da dos parábolas que tienen que ver con esto. En los versículos 1 al 13 vemos la primera de ellas, que fue llamada la de las 10 vírgenes, y se refiere a cómo debemos prepararnos espiritualmente para su venida. Es interesante porque se está describiendo lo que ocurre dentro del pueblo de Dios. Ni siquiera está tomando en cuenta a las personas que no lo conocen o los que ni siquiera profesan su nombre, sino que se nos habla de aquellos que profesan ser discípulos o la iglesia visible. Se describe a 10 vírgenes. El número 10 representa algo completo en la Escritura, refiriéndose, como decíamos, al pueblo visible de Dios. Dentro de ese pueblo visible se encuentran aquellos que realmente están preparándose, esperando y anticipando la venida del Señor y son prudentes. En ese sentido, tomaron aceite en sus vasijas, están manteniendo su comunión con Dios, profundizando y creciendo en su conocimiento de la palabra y de Dios a través de la oración. Por otro lado están las insensatas, quienes no se prepararon, sino que se relajaron y confiaron. Al llegar el momento en que viene el novio, ellas se habían quedado dormidas. Si ponemos atención en todas estas parábolas en que el Señor habla de este tema, Él nos da elementos que nos permiten entender que su venida se iba a demorar y que su pueblo iba a verse tentado a relajarse o empezar a impacientarse en esta espera. Las vírgenes que eran prudentes tenían su aceite ya listo, no así las que se quedaron dormidas. En consecuencia, cuando llega este momento en que el novio aparece, las insensatas quieren desesperadamente tener ese aceite y se lo piden prestado a las prudentes, pero no lo consiguen. De otro modo, todas se quedarían sin aceite. Esto nos indica que la consagración no se presta ni se transmite. Yo no puedo tomarla de otra persona y aplicarla para mí. No puedo decir, bueno, estoy en una iglesia con hermanos que aman la palabra, hay varios que sirven y aman a Dios, esperando que esto de alguna manera reemplace mi deber de consagrarme y servir. Finalmente, las insensatas fueron a comprar el aceite y cuando volvieron, el Señor les tenía cerrada la puerta y les dijo que no las conocía. Dice al terminar, en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Realmente debemos velar. Esto lo destaca el Señor una y otra vez. Versículos 14 al 30. Lo mismo pasa con la parábola de los talentos. Esta vez el énfasis que el Señor quiere hacer se enfoca en el servicio. Aquí es donde se centra. Nos dice que el Señor de esta parábola se fue y volvió después de mucho tiempo. De nuevo se nos da el elemento de la demora. Cabe señalar que Cristo lo está diciendo cuando todavía estaba en la tierra. A cada uno
dio conforme a sus capacidades, es decir, Él entrega distintos dones y a cada uno le da de acuerdo a la medida que debe recibir, pero cada uno, conforme a esa medida, debe cultivarlos y ponerlos al servicio del Señor para producir fruto. El que no lo haga así será tenido por siervo infiel. De hecho nos dice, en el versículo 29, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, mientras que al que tiene, al que produjo fruto, quien sirvió y cultivó lo que el Señor le entregó, trabajando con diligencia por su reino, finalmente se le dará más de lo que tiene, y se le dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, como dice el versículo 23. Sin embargo, al que no trabajó o no sirvió, se le dice siervo malo y negligente, y después se ordena que se le eche a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 30. No nos confiemos, simplemente por el hecho de profesar a Cristo, expresar simpatía hacia el Evangelio o asistir a la iglesia, que por supuesto es algo que debemos hacer, pero no solo eso, sino que debemos realmente conocer al Señor y entregar nuestras vidas a su servicio, que ésta sea una realidad en nosotros.